Bueno, continuamos esta noche con nuestro curso. Este es la penúltima sesión acerca de este curso de la santidad de Dios en personas comunes o en personas ordinarias. Al fin de cuentas, nuestro Dios nos dijo, sed santos porque yo soy santo. De manera que esa santidad que Él exhibe, esa santidad que a Él lo caracteriza, la santidad que le da color a cada uno de sus atributos, es una santidad que Él quisiera poder pasar de alguna manera a aquellos de nosotros que no somos santos, pero a quienes Él está santificando. La santidad con la que Él creó a Adán y que Adán perdió es la santidad que Él está tratando de crear en nosotros vía la redención que compró su Hijo, el verdadero santo hecho hombre. En la noche de hoy vamos a estar cubriendo un tema que en inglés el autor le ha titulado Abide and Obey, permaneced y obedeced. Y la razón por la que el autor lo ha puesto de esta manera es porque existe una tensión en la mente de muchos, porque honestamente en la palabra no hay una tensión. Nosotros creamos la tensión entre no solamente este concepto, sino entre muchos conceptos. En una ocasión le preguntaron a Spurgeon que cómo él trataba de reconciliar lo que era la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad del hombre de tener que buscar a Dios. Y él dice, yo no tengo que reconciliar eso porque yo no tengo que reconciliar a cosas que ya son amigas. En otras palabras, en la mente de Dios hay una responsabilidad humana y hay una soberanía de Dios que en su mente están perfectamente reconciliadas. Y Spurgeon decía, yo no necesito reconciliar eso, yo lo que necesito es creer lo que Dios ha revelado. De esa misma manera, a lo que el autor está tratando de comunicarnos es que hay una idea de que tú tienes que permanecer en Cristo y que cuando tú permaneces, tú eres santificado, y al mismo tiempo hay una idea de que tú tienes que obedecer a Cristo y cuando tú obedeces, tú eres santificado. Entonces, la santificación, dicho de alguna manera, es un asunto de permanencia en Cristo. Y Cristo comienza, antes de hablarnos de la obediencia, en el mismo capítulo, es interesante, el Señor lo tiene tan perfectamente reconciliado que pone estas dos ideas, no en capítulos distintos, la pone en un solo capítulo en sus propios labios. Entonces, antes del Señor hablarnos de la obediencia, Él básicamente nos habla de la necesidad de permanecer. Y nos dice que nosotros somos los pámpanos, somos las ramas, Él es la vid, y que en realidad lo que yo necesito es permanecer en la vid, de tal forma que de la misma manera que las ramas están ahí pegadas de un árbol y mientras ellas permanezcan pegadas del árbol, ellas irán creciendo y fructificando. De esa misma manera el Señor comienza ilustrando de qué manera se da la santificación en nosotros, pero en el mismo capítulo, en la misma ilustración de la vid y de las ramas, me dice, pero a ti te toca obedecer. Entonces aquí está la primera enseñanza de ese capítulo 15, versículo 5 en Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Primer concepto claro, indiscutible. Si tú permaneces en la vid, no vas a tener problema. Tú vas a dar frutos. Y de hecho, Él lo deja más claramente establecido. Si te despegas de mí, no tiene nada de fruto. Y el llevar frutos es sinónimo con santificación. Él nos deja absolutamente claro que a menos que yo esté conectado con Él, no va a haber fructificación en mi vida. Él es la pieza clave, determinante, única, sui generis, vital, imprescindible. Pero Él sigue su enseñanza con la misma ilustración y nos deja ver algunas cosas. Pero antes de eso, varios conceptos importantes. Cuando tú estás buscando la santidad, más que buscar una cosa, tú estás buscando una persona. Y si yo no lo veo así, yo voy a estar buscando una cosa pragmática o una cosa que se trata básicamente de obediencias a leyes de una forma seca, árida, una especie de letra muerta. De eso no es que se trata.
nosotros estamos buscando a una persona. Sed santos porque mi ley es santa. Eso no es lo que él dice, aunque eso es verdad. Pero lo que él dice es, sed santo porque yo, la persona, yo soy santo. De forma tal que yo necesito buscar más al santo que a la santidad. Cuando busco más al santo, estoy buscando esa cualidad que a él lo caracteriza y lo estoy buscando de una manera indirecta, de una manera que se va a dar de forma natural en mí y de una forma mucho menos trabajosa o laboriosa. Entonces, cuando tú corres tras la santidad, realmente tú, si lo haces como la Biblia manda, estás corriendo tras Dios. Él es la representación de la santidad. Es como si Él fuera, y lo es, la fuente de luz, y tú estás en oscuridad. Si tú quieres luz, tú no necesitas ir detrás de una luz, tú necesitas ir detrás de una persona que irradia luz. Entonces esos son conceptos importantes antes de comenzar a desglosar un poco la permanencia y la obediencia en una misma ilustración. El otro concepto que es vital es que la santificación depende de una unión inicial y luego de una comunión subsiguiente. Cuando alguien no cree en Cristo, él no está unido a Él, él está despegado, separado de Él. En el momento en que yo me convierto, o Dios me convierte, en el momento en que yo nazco de nuevo, en ese momento, por primera vez, la palabra de Dios se refiere a mí como que estoy en Cristo, estoy unido a Él. Esa unión que se da de manera inicial es irrevocable, es incambiable, es inalterable. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De manera que yo necesito entender eso. Está el concepto de lo que es la perseverancia de los santos o la no pérdida de la salvación, o dicho de otra manera, la seguridad eterna del creyente, si verdaderamente ha nacido de nuevo. Eso es una unión que nadie la puede deshacer, no la puede ni siquiera debilitar, no la puede alterar en lo más mínimo. Y yo estoy haciendo ese énfasis porque la comunión sí es alterable, sí es debilitable, si pudiéramos decir. Y yo necesito entender ambas cosas, porque a veces pensamos que una cosa garantiza la otra y realmente no es así, como lo vamos a tratar de ver en la palabra de Dios. Entonces la unión es irrevocable, no la puedes debilitar, no la puedes cambiar, nada lo va a alterar. Aun cuando yo esté en un momento de pecado, mi unión es sólida en Cristo. Pero la comunión puede ser alterada. Y puede ser alterada por el pecado o puede ser débil, no debilitada, sino que nunca fue fuerte, débil, porque después de mi unión yo no hice uso de las cosas que Dios prescribe en su palabra, como lo vamos a ver un poco más adelante, para yo cultivar mi comunión con Él. Entonces, el día que Él me une a la vid, yo no tengo una comunión fuerte con Él porque yo ni siquiera he comenzado a ser santificado. Pero tengo una unión y la unión es fuerte y es lo más fuerte que va a ser por el resto de la eternidad. En gloria esa unión no va a ser más fuerte que ahora, porque yo estoy en Cristo ahora y estaré en Cristo en la eternidad. Pero la comunión es distinta. La comunión es lo que Adán pierde. La comunión es lo que Adán tuvo de una manera íntima y es lo que él pierde cuando Dios lo expulsa del jardín del Edén. Es la comunión que Dios ha estado tratando de restaurar con el hombre cuando promete a su Hijo,
cuando nos envía a su Hijo, cuando en un principio restauró esa comunión por medio de un sacerdote que ofrecía los sacrificios, pero que esa no era la manera como Dios la quería, y entonces eventualmente nos envía a su Hijo, quien establece el puente, y todavía esa no es la manera como Él la quiere. Él nos quiere como Adán estuvo, cara a cara con Él, en íntima comunión, separado del pecado que todavía mora en mí, que todavía me impide tener comunión con Dios de la mejor forma posible. Es ahí donde Él nos quiere. Pero la comunión es alterable. Y tú puedes ver ahora a David en un momento dado hablando de cómo se alteró su comunión y cómo él en el Salmo 51 le está pidiendo a Dios que restablezca su comunión. Dios tiene que hacer eso, Él no tiene la capacidad en sí, pero Él puede arrepentirse, Él tiene que arrepentirse, eso le toca a Él. Él tiene que pedirle a Dios que le dé el arrepentimiento, es verdad. Pero una vez Dios lo capacita, Él tiene que ir donde Dios y Él tiene que pedirle a Dios incluso, dame el arrepentimiento. Entonces David dice en un momento dado, hazme oír gozo y alegría. Se le fue, no lo tenía, no estaba con Él. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. En un momento dado de la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios, esta unión, comunión, gozo, alegría que lo hizo brincar, saltar, danzar delante de la presencia de Dios, se le fue. Entonces la comunión fue alterada. Restitúyeme el gozo. Nota la palabra, restitúyeme. Ya lo tenía, se me fue. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Cuando la salvación es entendida, nos produce gozo. Cuando ese entendimiento de la salvación es alterado, o yo la dudo, o el pecado lo altera, entonces comienza a írseme, y David está diciendo, restitúyeme y sosténme con un espíritu de poder. Se sentía débil. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. El hombre que escribía salmos, el salmista, uno de los salmistas por excelencia en el Antiguo Testamento, le está diciendo a Dios, no puedo ni escribir, no puedo alabarte, mis labios se han cerrado, abre mis labios para yo alabarte. Entonces ahí tú puedes ver una ilustración clara de lo que estábamos diciendo. La comunión con Dios es alterable, aunque David nunca estuvo separado de Dios, fue uno de sus elegidos, pero sí esa intimidad fue perdida. Yo necesito entender, aunque creo que muchos lo entienden hasta cierta manera o quizás lo entienden completamente, la salvación es una cosa y la santificación es otra. Y la razón por la que estamos tratando de entender una o la otra es porque el propósito de uno está relacionado al otro, pero son diferentes. Escuche. La demanda del Evangelio no es a contemplar y a meditar, de manera que al contemplar y a meditar a Cristo, yo me voy formando a su imagen. No, la demanda del Evangelio es arrepiéntete y cree. Pues tú eres incrédulo, estás en un estado de no unión. No puedes contemplar a una gente con quien tú ni siquiera estás unido. La demanda del Evangelio es arrepiéntete y cree. La demanda de la santificación tiene que acercarte cada día más a la imagen de Cristo. Cada año que pasa, tú necesitas lucir más como Cristo y lucir menos como tú. Y eso pasa a través de un proceso que vamos a tratar también de ilustrar en un momento. Ahora recordemos, hermanos, el domingo pasado hablamos un poquito de eso, pero desde otro ángulo. Yo lo voy a traer desde un ángulo un poco más personal hoy. Cada uno de nosotros es distinto. Es distinto en personalidad. Es distinto a las cosas que le da importancia. Algunos de nosotros decimos, las cosas no tienen que estar muy organizadas, pero tienen que estar limpias. Otros de nosotros decimos, no, las cosas tienen que estar limpias y organizadas. Otros de nosotros decimos, no importa si las cosas están medio regreteadas. Otros de nosotros somos más sanguíneos. Otros de ustedes, no puedo decir de nosotros, porque más sanguíneos, más efervescentes. Y otros de nosotros son un poco más fríos. Bueno, esas formas de ser tienen un impacto a la hora de leer la Biblia. Si hay algo que el Señor me ha ido enseñando es que
como nosotros somos, muchas veces así leemos la Biblia, así la interpretamos, y de ahí la necesidad de poder conocer cómo interpretarla, pero así la enfatizamos. Y algunos de nosotros enfatizamos una cosa y otros de nosotros enfatizamos otra cosa, y frecuentemente cuando enfatizamos una, le quitamos importancia a la otra, y Dios está arriba diciendo, hey, no es de esa manera. Es todo parte de un mismo pastel y todo responde a un mismo obrar y no lo puedes separar. Entonces ahorita hablamos la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, no me la separe, Dios no la separa. Están ahí. Romanos 10. ¿Cómo han de creer si no hay quien le predica? ¿Qué es eso? ¿Y cómo le van a predicar si no hay quien le envíe? ¿De qué está hablando? De lo que a nosotros nos toca hacer. Sin embargo, el mismo Romano, en el capítulo 9, 8, 9, nos está diciendo, hey, yo soy quien elijo desde toda la eternidad. Y Dios dice, no la separe, eso no están irreconciliadas. Menciono eso como introducción porque esto es como ha sido enfatizado en la santificación a veces, esto de la comunión o la obediencia o la búsqueda de la santidad. ¿Qué es más importante? Plantea el autor en su libro, ¿la búsqueda de la santidad o la búsqueda de la comunión? Entonces él dice, bueno, en el mundo cristiano hay dos grupos. Hay un grupo que dice, no, comunión. Y si lleva eso a un extremo, ahí fue donde los monjes se fueron. Los monjes que se retiraron, dijeron, no, yo no voy a hacer nada en la sociedad, no tengo nada que ver, lo importante es la meditación y la contemplación, y se buscaron un monasterio, y ahí se encerraron y se pasaron años contemplando y meditando sobre la palabra. Se llevaron la verdad para los monasterios en un momento donde había mucha persecución, y parte de los manuscritos y antiguos copias de las Biblias sobrevivieron, gracias a Dios, por los monasterios. Entonces ese grupo quizás representa una forma extrema. Pero en las iglesias hay gente más contemplativas que otros. Esa es la realidad. Entonces, a veces, los que están dados en esa dirección piensan que la comunión es lo más importante. Y hay otros que dicen, no, es la obediencia. Entonces, el grupo 1 piensa que el grupo 2, que habla de obediencia, es legalista, porque está enfatizando las reglas y la ley de Dios. Y el grupo 2, que piensa más en lo que es la obediencia, el obedecer, piensa que el grupo 1, no, yo lo que tiene un mumbo jumbo ahí subjetivo de cómo es que se medita y se contempla y se tiene este tiempo especial y aparte con Dios. La pregunta al final es, ¿qué dice la Biblia? ¿Tengo comunión? ¿Tengo obediencia? Una es más importante que la otra. Y cuando tú ves la Biblia, no hay separación de una de la otra, ni siquiera en un mismo capítulo, en una misma ilustración. Es más, Cristo coge los dos conceptos y lo une en un solo versículo para que nosotros lo podamos ver. De manera que, mira esto, permanecer en mí y yo en vosotros. Eso es comunión. Juan 15:5. Yo todavía no he llegado donde el versículo clave. Obediencia, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ok, no pudiéramos decir, bueno, por ahí en obediencia, esos son los frutos, sí es verdad, pero al final los frutos quien lo produce es Dios, lo cual también es verdad, pero Cristo comienza en la ilustración a llevarme donde Él quiere llevarme para que yo pueda ver la conexión entre una y otra. Pero la clave parece que es permanecer. Es como la palabra clave, el concepto clave. La pregunta que yo tengo que hacerme, o hacerle a la palabra, o hacerle a Cristo, ¿cómo yo permanezco? Él es la vid, yo soy uno de los pámpanos. Si yo estoy en Él, yo puedo fructificar, lo que implica ser santificado. ¿Cómo permanezco, Señor? Y Él me responde eso. Mira cuál es la respuesta. Si guardáis mis mandamientos, esa es la obediencia. Permaneceréis en mi amor. Ahí está la permanencia. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ahí está la obediencia. Y permanezco en su amor, ahí está la permanencia. En un solo versículo,
Cristo me unió y me dice, no separe esas dos ideas. Si guardáis mis mandamientos, yo tengo mandamientos, reglas que seguir. Si tú lo guardas, permaneces. Tú permaneces en mi amor. Y él entonces nos dice, yo no lo hice diferente. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él no los separó. D.A. Carson, hablando sobre este versículo, comentando, dice, Dios permanece entre nosotros y en su gente o pueblo al renovarnos con su vida, con su espíritu, y haciéndonos conocer su presencia en nosotros y entre nosotros. Nosotros permanecemos en Él al obedecer sus mandamientos. Entonces ahí están los dos conceptos integrados. Dios permanece con nosotros, con su vida, en medio de nosotros, dentro de nosotros, y nosotros permanecemos en Él al obedecer sus mandamientos, que es exactamente lo que Cristo dice. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces Dios nos resuelve la tensión entre ambas ideas, lo cual es muy bueno verlo. Yo quiero ahora ilustrar a través de el mismo apóstol Juan, pero en su primera carta, ya años después, cuando él tuvo más tiempo de reflexionar sobre estas ideas, cómo él siguió enfatizando lo que su evangelio también dice. Hay una no separación, hay un no divorcio entre permanencia y obediencia. Obedecemos al permanecer y permanecemos obedeciendo. Primero Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahorita vamos a ver cómo él anduvo. El que dice que permanece en él, no, yo estoy permaneciendo. Bueno, pues enséñame. Si tú dices que está permaneciendo en él, se supone que tú estás andando como él anduvo. Y luego vamos a ver entonces cómo él anduvo. Vamos a seguir viendo el mismo concepto a través de Primera de Juan. En Primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en él no peca. Vamos a explicar eso un poquito. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Wow, un poco radical eso. Todo el que permanece en él no peca. Antes de entrar al no peca, notemos la idea de permanencia y obediencia. Todo el que permanece en él no peca. Cuando tú leas Primera de Juan entero, recuerden que estuvimos predicando a través de Primera de Juan, dedicamos unos 24 o 25 sermones a Primera de Juan. La idea de Juan no es que no pecamos nunca, porque en la misma carta él dice que si decimos que no hay pecado en nosotros, mentimos. O sea que yo tengo que unir los conceptos y ver toda su carta. Lo que Juan sí está enfatizando es que el que permanece en él, el que dice que permanece en él, no hace del pecado su práctica. Él peca, pero él lo que no vive es en el pecado de una manera, esta es mi práctica, y yo lo hago hoy, y vuelvo y hago lo mismo, y hago lo mismo, y lo hago en 3 meses, y lo hago en 6 meses, y lo hago en 1 año, y 2 años después estoy en el mismo pecado. Juan dice, no, así no se da. El que guarda sus mandamientos permanece en él. Nota la unión ahora, no en el Evangelio de Juan capítulo 15, sino en Primera de Juan. El que guarda sus mandamientos, obediencia, permanece en él, permanencia. Y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado y nos capacita para obedecer. Y obedecemos y entonces permanecemos. A Dios nadie le ha visto, jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Si nos amamos, obediencia. Pero el condicional sí dice que puede ser que no nos amemos unos a otros. Puede ser que yo desobedezca. Pero si yo obedezco y en mi obediencia estoy amando unos a otros, Dios permanece en nosotros, uniendo nuevamente el concepto de permanencia y obediencia. Es interesante porque para Juan, en la literatura juanina, si pudiéramos decir en español, el concepto o el verbo permanecer aparece más que en todo el Nuevo Testamento entero. De manera que para Juan el concepto de permanencia es vital.
Pero de la misma manera que es vital el concepto de permanencia para Juan, de esa misma manera Juan entiende que permanecer es obedecer. Que permanece, obedece. Y tú permaneces obedeciendo. El ignorar la obediencia, pureza de vida, para Juan es indicativo de no estar en Cristo. El que lo ignora, el que hace algo ligero de la obediencia, eso implica, él no está en la vid. Porque nadie que está en la vid hace de la obediencia algo ligero, sino que le importa mucho más. El caminar con Cristo es disfrutar la comunión. Si la comunión con Cristo es algo que tú no estás disfrutando, pregúntate acerca de si estás caminando. E implica caminar como Él lo hizo. Disfrutar la comunión con Cristo implica caminar como Él lo hizo. No perfectamente, pero tú estás tratando de seguir sus huellas, tú estás tratando de ver dónde están, tú estás tratando de pisar dónde están. Aquí está la huella, pisaste al lado porque desobedeciste, pero tú lo que querías es obedecer. Y aquí está la otra y casi pisaste igual y tú estás tratando de caminar. Eso es como la palabra de Dios nos manda a hacerlo. La palabra nos pregunta, o nosotros le preguntamos a la palabra, ¿cómo caminó Cristo? Porque Juan nos dice que el que permanece camina como Él anduvo. Entonces yo tengo que preguntarme cómo caminó Cristo. Aquí está la respuesta. La Nueva Versión Internacional en español dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión, por su obediencia reverente. Ahora el autor de Hebreos está uniendo la idea de que Dios Padre, en la humanidad de Cristo, Cristo en su humanidad se comportó como un hombre. Él ofreció oraciones con súplica, con lágrimas, y Dios oyó las oraciones, pero ahora está atando la idea de las oraciones oídas y las respuestas a un concepto vital: obediencia. El texto del autor de Hebreos nos dice: y él fue oído porque era el Hijo de Dios, aunque eso era cierto. Él fue oído porque era el Santo, porque eso era cierto, pero eso no es lo que dice. Él está tratando de comunicarnos algo más a nosotros. Está tratando de comunicarnos que una vida de comunión le da poder a nuestras oraciones, porque Dios así lo ha diseñado. Entonces Cristo ofreció con oraciones y súplicas, con clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Ahí está. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es: si la comunión es tan importante, y lo es, ¿qué yo tengo que hacer para enriquecer mi comunión? Y esta respuesta o esa pregunta ha sido respondida de dos maneras distintas: nada y algo, o mucho. Uno pudiera decir, bueno, pero eso parece contradictorio. No, ambas son ciertas. Nada a veces y mucho otras veces. Yo lo voy a ilustrar. Suponte que yo decida que ya esté unido, verdaderamente unido, y yo decía que yo no voy a hacer mucho, porque como él es la vid y yo soy la rama, el sarmiento, yo no voy a hacer mucho. Entonces estoy haciendo nada. ¿Implica eso entonces que Dios tampoco puede santificarme? No. Mira lo que Dios hace. Dios orquesta eventos, sufrimientos, soledad, humillación, una ballena que me traga, y resulta que al final yo soy transformado. Eso es una manera. Pero hay otra manera como yo podría enriquecer la comunión, que no evita que estas otras maneras se den. Si estas maneras se dan, y esto que voy a mencionar ahora también se da, más rápido en mi santificación. Pero si soy vago en las cosas que voy a mencionar ahora, Dios dice, bueno, lo hacemos de otra manera. Lo hacemos por ballena. En vez de por aire, te llevo a Nínive por ballena. Y ahí tú puedes disfrutar la experiencia.
Yo necesito hacer nada. A veces se ha dicho, bueno, aquí está entonces lo que Dios hace. Yo necesito hacer algo. ¿Cómo los puritanos y los transformadores entendieron el algo? Ellos le dieron un nombre: medios de gracia. Medios de gracia. Medios prescritos por Dios a través de los cuales Dios intenta enriquecer mi comunión si yo lo uso. Y eso es importante. Es como la oración. Dios quiere darme cosas, pero Él diseñó la oración para que cuando yo la pida, Él me la da. Eso es un medio que Él diseñó. Pero Él puede dármela sin yo orar. Sí, es verdad, pero Él diseñó la oración. Entonces la oración enriquece mi comunión con Dios. Yo no creo que hay que explicar mucho cómo la oración enriquece mi comunión con Dios, pero en la oración Dios me revela cosas, me enseña cosas, me da convicción de pecado, me limpia, me da arrepentimiento, abre mis ojos a situaciones que yo no veía para que la vea de otra manera. Y a mayor tiempo de oración, mejor mi comunión. Eso es un medio de gracia. Otro medio de gracia es el estudio de la palabra. Una simple forma de verlo, no hay duda de que el agente de santificación es Dios. ¿Y de quién habla la palabra? Del agente santificador. Me revela el agente de santificación. Pero ahora mira cómo Cristo, en la misma ilustración de la vid, oye cómo Cristo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora Cristo equiparó a su persona con su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, ahí está la oración, y os será hecho, ahí está el poder de la oración. ¿Te das cuenta entonces cómo la oración nutre la comunión y le da poder a mi oración? La palabra, perdón. Cómo la palabra nutre mi comunión con Dios y le da poder a mi oración. Si permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En Juan 17:17, quizá el versículo más clásico para hablar de cómo la palabra santifica, y al santificar mejora mi comunión con Dios. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Dios es el instrumento santificador. Pero Él tiene aquí abajo, aquí está Dios, Él tiene aquí abajo un instrumento también santificador, del cual yo puedo o no hacer uso. Y sabemos que múltiples cristianos hacen más uso y menos uso de ese medio de gracia que se llama estudio de la palabra. En la medida en que yo estudio la palabra, y la estudio no para conocimiento, sino para que Dios me transforme en esa misma manera, entonces mi comunión va siendo enriquecida. Tercer medio de gracia, la comunión con otros hermanos. Mira lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿De qué manera la comunión con otros hermanos mejora mi comunión con Dios? ¿De qué manera la comunión con otros hermanos mejora mi comunión con Dios? ¿Alguien quisiera atreverse? Sin pelearse, obviamente. ¿Perdón? Es una lija. Ok, el hermano puede resultar una lija para mí, porque me confronta. A veces no me confronta, sino que me irrita. Y yo tengo que desarrollar ¿qué cosa? Paciencia, amor incondicional. Ok, yo probablemente he irritado a alguno de ustedes. Bueno, mi comunión contigo te ayuda en la comunión con Cristo. ¿De qué otra manera? Dominio propio. A veces el hermano sirve de freno. Otras veces yo necesito que me levanten el ánimo. ¿Usted nunca ha estado ahí? ¿O solamente soy yo que he estado ahí? A veces yo necesito que me fortalezcan. A veces yo necesito que me recuerden las promesas de Dios. A veces yo necesito que otro me recuerde promesas que yo le he enseñado. Pastor, acuérdese que usted mismo me ha enseñado. Hello. ¿No le ha pasado? Entonces la comunión con el otro es vital para yo tener comunión con Dios. Y por eso yo tengo un mandato de que yo no deje de congregarme. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros,
Mira para qué. Lo que hemos visto y oído, lo que fuimos testigos oculares de cosas y fuimos testigos auditivos de otras. Y lo estamos pasando a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo estamos pasando porque es importante que tú tengas comunión conmigo. Y Juan dice entonces, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De manera que cuando nosotros venimos juntos como cuerpo de Cristo un miércoles, un domingo, en otras ocasiones, hay algo especial que se da cuando yo tengo comunión con el otro y nuestra comunión junta es con el Hijo y es con el Padre. Hay un cuarto medio de gracia que hoy en día es menos visto de esa manera porque nosotros rutinizamos todo, pero que los reformadores, yo creo que todos, aunque tengo que decir creo porque no lo he leído a todos, pero creo que he leído de la mayoría, por lo menos de los que dejaron muchas cosas escritas, y de esa misma manera los puritanos sí lo vieron como una parte fundamental de la comunión con Cristo. Y es la participación en la comunión, en la mesa del pan y el vino. Y la razón por la que muchas veces estas cosas como que se pierden su importancia en el tiempo es porque como la iglesia ha reaccionado frecuentemente como un péndulo. No, la iglesia católica piensa que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre, pues ahora vamos a hacer de eso una cosa rutinaria. No es así. En la historia de la iglesia nunca ha sido así. Los reformadores tenían diferencias incluso entre Martín Lutero y Calvino, habían diferencias en cómo veían la comunión. No voy a entrar en los detalles teológicos ahora. Pero el punto que sí en lo que ambos coincidían es que cuando nosotros venimos apropiadamente y celebramos comunión, partimos del pan y partimos de la copa del Señor, hay una comunión, un fellowship especial que Dios da a su pueblo cuando eso está ocurriendo. Por algo se llama comunión. Hay una comunión especial, hay una comunión dulce, y yo no sé si usted lo experimenta, pero yo le diría que en el 90% de los casos, no puedo decir 100%, porque en nuestra vida humana es raro, en la mayoría, la mayoría abrumadora de las comuniones aquí en nuestra iglesia que he tenido, yo experimento algo especial durante ese tiempo. Y es algo como que perdura en los hermanos incluso, que después de los tiempos de comunión no se quieren ir. ¿A usted no le ha pasado eso? Que yo a veces me volteo y le digo, pues la gente no se quiere ir, pero se va a dormir aquí esta noche. Y está media iglesia todavía. Eso ocurre más en esos tiempos de comunión. Y yo estoy convencido que es por esa comunión especial que Dios les da a su pueblo cuando eso se celebra apropiadamente, precisamente por lo que recuerda la redención comprada a precio de sangre por su Hijo. Eso no es cualquier cosa. Y resulta que al final, cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, capítulo 5, tú estás alrededor del trono y resulta que estamos hablando de la misma cosa, del Cordero que fue inmolado, a Él sea la gloria y el dominio y el honor y por los siglos de los siglos. Amén. Estaremos celebrando la comunión. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, esto no es pan y vino simplemente. Hay una participación en el cuerpo. Y hay una participación en la sangre. Aunque yo no la entienda bien, pero algo está tratando de comunicarme. Una comunión especial en el pan y en el vino que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Y de eso que Él está hablando. La meta número 1 de Dios, desde que Él decidió crear a Adán y Eva, es comunión con Él. ¿Usted lo puede ver? En el jardín del Edén, comunión con Adán, estrecha, lo hizo su delegado, por así decirlo. Rige la tierra bajo mi autoridad. Expulsó a Adán por el pecado.
inmediatamente anunció, esto lo vamos a arreglar, porque yo formé al hombre para comunión, él la ha roto, pero no lo voy a dejar así, esto hay que arreglarlo. Y por tanto, el descendiente de la mujer, Cristo, va a herir en la cabeza a los descendientes de la serpiente. Y él le va a herir en el calcañar. Entonces, inmediatamente Dios comenzó a buscar el reganar esa comunión. Y Dios no rompió completamente la comunión con el hombre. Le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo. Yo quiero habitar ahí en medio de mi pueblo. Ponme una arca del pacto que me represente. Yo voy a tener una nube encima y ese será el símbolo de que yo estoy en medio de mi pueblo, y ponme el tabernáculo en el medio del pueblo. Hazme un templo. Colócame en el mismo lugar. Terminó ese tiempo. Mando a mi hijo. Él es el templo ahora. Con la plenitud de Dios. Pónmelo en medio de mi pueblo. Ok, ahora mi hijo terminó su misión. Llamo a mi hijo. Sí, pero no se va a quedar mi pueblo sin mi presencia, sin mi comunión. Mandamos al Espíritu Santo. ¿Y dónde va a habitar el Espíritu Santo? Porque Él es Espíritu, Él no tiene cuerpo. Lo vamos a poner dentro de mis hijos, en el interior de ellos. Ahora yo voy a morar en su interior. Y luego cuando ellos mueran, y entonces, bueno, van a morar en mi presencia. Regresaron al jardín del Edén, en la eternidad, por siempre, conmigo. Jamás los separará nada. Dios nos creó para comunión con Él. Escucha lo que dice Packer. La comunión entre Dios y el hombre es el fin tanto de la creación como de la redención. Es la meta hacia la cual deben apuntar tanto la teología como la predicación. Es la esencia de la verdadera religión. Es de hecho la definición del cristianismo. Nadie lo puede decir mejor. La comunión del hombre con Dios es la meta de la creación y de la redención. Dios le ha dado importancia a eso. Tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. La redención es acerca de la gloria de Dios, pero es acerca de limpiar y traer a comunión a aquellos a quien Dios eligió y compró por su sangre. Kevin DeYoung dice algo como esto: es indescriptible, impensable que el pecador pueda tener comunión con el Dios Santo. O sea, ahora mismo cada uno de nosotros habita en un estado de pecado todavía. Y tiene comunión y es habitado y morado, si hemos nacido de nuevo, por un Dios que es excelsamente santo. Eso es incomprensible. Y 3 puntos entonces de enseñanza. Número 1, tú puedes conocer a Dios. Número 2, tú puedes tener comunión con Dios. Y número 3, tú puedes ser más santo de lo que piensas. Somos santos vagos. Es algo que Kevin enfatiza mucho a lo largo de su libro y creo que Piper endosa. Tú puedes ser más santo de lo que tú piensas. Tú puedes luchar mejor por permanecer más cerca de Cristo de lo que lo haces. Y hablo de lucha porque la palabra habla de una lucha. Escucha como Pablo lo dice. 1 Timoteo 6:12. Pelea, ¿quién? Tú, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Hay una batalla, hay una lucha que echar. Entonces, ¿contra quién es la lucha? Bueno, esto tiene cientos de años siendo enseñado de la misma manera. Tú tienes 3 frentes contra los cuales luchar y están especificados en la palabra. Tú tienes que luchar contra tu propia carne. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu y los deseos del espíritu a los de la carne. Tú tienes que luchar contra el mundo que te oprime. Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Que no copiemos los patrones del mundo, no nos adaptemos. Bueno, ahí hay una lucha. El mundo quiere darte su forma. Yo digo que no me van a formar de esa manera. El mundo quiere darte su forma. Yo digo que no me van a formar de esa manera. Tú tienes que luchar contra Satanás. Yo no sé si, una vez más, yo no veo un demonio detrás de cada cosa, pero yo no sé si usted en alguna ocasión ha sentido la necesidad de cerrar sus ojos
y reprender a Satanás de su vida. Usted necesita hacer eso. Y yo no, de nuevo, yo no hago eso cada 5 minutos, pero camino a la iglesia, yo hice exactamente eso en el día de hoy. Mientras manejaba. Él está acechando como león rugiente continuamente. Ese apártate de mí, Satanás, que Cristo hizo, estaba usando a Pedro, pero ese apártate de mí, Satanás, constituye para mí un modelo de cosas que Jesús hizo. Y yo tengo que caminar como Él anduvo. Y yo tengo que repetir lo que Él hizo. Y en ocasiones yo tengo que reprenderlo. Ahora hay un concepto vital, está todo entrelazado para que no desbalancemos la balanza. J.C. Riley, yo creo que lo dice de muy buena manera. La buena batalla no depende de un brazo fuerte, de un ojo rápido o de un pie ágil. O sea, no depende de mi destreza, de que yo me haya hecho tan diestro en pelear contra Satanás. No es peleada con armas carnales, es peleada con armas espirituales. Y el éxito depende completamente de la persona en quien tú has confiado. Dios. El éxito de la batalla depende completamente de la persona en quien tú has confiado. Y él agrega entonces en su libro acerca de la santidad: el cristiano es lo que es, hace lo que hace, piensa lo que piensa, espera lo que espera, basado en lo que él ha creído. El cristiano es lo que es, piensa lo que piensa, espera lo que espera, basado y hace lo que hace en lo que ha creído. Y eso que ha creído es más o menos cercano a su revelación. Me queda una más y con eso cerramos. Estamos en una batalla que es buena para mi alma porque me va aproximando a la imagen de Cristo. Es buena para, o mejor dicho, es buena porque yo peleo esa batalla bajo el mejor general posible. El Rey de Reyes, Señor de Señores y Jefe de los ejércitos. Es buena porque va a terminar en gloria. Quizá ahora mismo yo no la veo. Quizá yo ahora mismo estoy en un momento de vergüenza, pero va a terminar en gloria. Y es buena porque la victoria está garantizada. Es una buena batalla. Pelea la buena batalla. Tú tienes garantía, tú tienes la victoria, tú tienes el mejor de los generales. Y cuando la batalla sea completada, tú estarás frente a tu comandante en jefe, Jesucristo. Eso es. Permanecer y obedecer. Permanecer y obedecer. Permanecer y obedecer. De una manera no en tensión. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra. Fuimos llamados para vivir en su palabra. Fuimos llamados para vivir en su palabra. Bueno, continuamos esta noche con nuestro curso. Este es la penúltima sesión acerca de este curso de la santidad de Dios en personas comunes o en personas ordinarias. Al fin de cuentas, nuestro Dios nos dijo: sed santos porque yo soy santo. De manera que esa santidad que Él exhibe
esa santidad que a Él lo caracteriza, la santidad que le da. Y de las ramas me dice, pero a ti te toca obedecer. Entonces aquí está la primera enseñanza de ese capítulo 15, versículo 5 en Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Primer concepto claro, indiscutible. Si tú permaneces en la vid, no vas a tener problema. Tú vas a dar frutos. Y de hecho, Él lo deja más claramente establecido. Si te despegas de mí, no tiene nada de fruto. Y el llevar frutos es sinónimo con santificación. Él nos deja absolutamente claro que a menos que yo esté conectado con Él, no va a haber fructificación en mi vida. Él es la pieza clave, determinante, única. Es un asunto de permanencia en Cristo. Y Cristo comienza, antes de hablarnos de la obediencia, en el mismo capítulo, es interesante, el Señor lo tiene tan perfectamente reconciliado que pone estas dos ideas, no en capítulos distintos, la pone en un solo capítulo en sus propios labios. Entonces, antes del Señor hablarnos de la obediencia, Él básicamente nos habla de la necesidad de permanecer. Y nos dice que nosotros somos los pámpanos, somos las ramas, Él es la vid, y que en realidad lo que yo necesito es permanecer en la vid, de tal forma que de la misma manera que las ramas están ahí pegadas de un árbol y mientras ellas permanezcan pegadas del árbol, ellas irán creciendo y fructificando. De esa misma manera el Señor comienza ilustrando de qué manera se da la santificación en nosotros, pero en el mismo capítulo, en la misma ilustración de la vid, que como Él trataba de reconciliar lo que era la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad del hombre de tener que buscar a Dios. Y Él dice, yo no tengo que reconciliar eso, porque yo no tengo que reconciliar a cosas que ya son amigas. En otras palabras, en la mente de Dios hay una responsabilidad humana y hay una soberanía de Dios que en su mente están perfectamente reconciliadas. Y Spurgeon decía, yo no necesito reconciliar eso, yo lo que necesito es creer lo que Dios ha revelado. De esa misma manera, a lo que el autor está tratando de comunicarnos es que hay una idea de que tú tienes que permanecer en Cristo y que cuando tú permaneces, tú eres santificado, y al mismo tiempo hay una idea de que tú tienes que obedecer a Cristo y cuando tú obedeces, tú eres santificado. Entonces, la santificación, dicho de alguna manera, color a cada uno de sus atributos, es una santidad que Él quisiera poder pasar de alguna manera a aquellos de nosotros que no somos santos, pero a quienes Él está santificando. La santidad con la que Él creó a Adán y que Adán perdió es la santidad que Él está tratando de crear en nosotros vía la redención que compró su Hijo, el verdadero santo hecho hombre. En la noche de hoy vamos a estar cubriendo un tema que en inglés el autor le ha titulado Abide and Obey. Permaneced y obedeced. Y la razón por la que el autor lo ha puesto de esta manera es porque existe una tensión en la mente de muchos, porque honestamente en la palabra no hay una tensión. Nosotros creamos la tensión entre no solamente este concepto, sino entre muchos conceptos. En una ocasión le preguntaron a Spurgeon